Imagina por un instante que estás caminando por un bosque denso al atardecer. El cielo, pintado de tonos dorados y púrpuras, filtra la luz entre las hojas, proyectando sombras largas y misteriosas sobre el suelo. Sientes el olor a tierra húmeda, escuchas el susurro de las hojas bajo tus pies y percibes a tu alrededor un silencio profundo. No el silencio de la ausencia, sino el silencio lleno de presencias ocultas. Cada paso tuyo parece resonar en ese espacio, como si el mismo bosque estuviera atento a tus movimientos, y, a medida que avanzas, te das cuenta de que hay senderos que evitas, caminos que parecen más oscuros, más densos, como si escondieran algo que no deseas encontrar. Así, muchas veces, caminamos dentro de nosotros mismos. Evitamos mirar ciertos rincones de nuestra alma, desviamos la mirada de las emociones incómodas, de los pensamientos que nos asustan, de los recuerdos que duelen. Preferimos seguir por los caminos ya conocidos, donde la luz es más clara y el terreno más seguro. Pero, como nos recuerda Carl Jung, todo aquello que evitamos dentro de nosotros no desaparece, solo se esconde, esperando el momento oportuno para manifestarse. Jung decía que lo que resistes, persiste, y de hecho, lo que intentamos enterrar en el inconsciente, tarde o temprano, encuentra la forma de volver a la superficie, muchas veces de maneras que no comprendemos. Jung dedicó su vida a estudiar los misterios de la psique humana. Creía que dentro de cada uno de nosotros existe una inmensidad desconocida, un territorio interior repleto de fuerzas, deseos, miedos y potenciales que rara vez nos atrevemos a explorar. Llamaba a este territorio inconsciente y decía que allí viven no solo nuestros recuerdos olvidados, sino también aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos. La sombra, como le gustaba llamarla. La sombra es todo aquello que no queremos ser, todo lo que juzgamos inaceptable, vergonzoso, peligroso. Pero paradójicamente, es justamente esa sombra la que cuando se ignora, gana poder sobre nosotros. Piensa en cuántas veces te has encontrado reaccionando de forma exagerada a una situación simple. Un comentario inocente de alguien, de repente, despierta en ti una raiva desproporcionada. Una crítica, aunque sea constructiva, te hace sentir disminuido, atacado. O tal vez te das cuenta de que repites patrones en las relaciones, siempre atrayendo el mismo tipo de persona, siempre cayendo en las mismas trampas emocionales. Detrás de estas repeticiones, de estos detonantes, muchas veces está la sombra. Aquello que evitamos sentir, aquello que nos negamos a admitir, encuentra una manera de manifestarse, generalmente, cuando menos lo esperamos. En la vida moderna, las tentaciones de evitar el enfrentamiento con nuestro propio interior son innumerables. Vivimos rodeados de distracciones, redes sociales, trabajo incesante, entretenimiento disponible a cualquier hora del día o de la noche. Siempre hay algo que ocupa la mente, que llena el silencio, que nos aleja de nosotros mismos. Pero, por mucho que intentemos huir, la verdad es que no podemos escapar de quienes somos. Lo que evitamos dentro de nosotros se convierte poco a poco en el dueño de nuestras decisiones, el filtro a través del cual vemos el mundo, la fuerza invisible que nos guía sin que nos demos cuenta. Jung nos invita entonces a un viaje de valentía. Propone que en vez de huir de la sombra, debemos acercarnos a ella. Debemos mirar hacia adentro con honestidad, reconocer las emociones que nos asustan, los deseos que juzgamos inaceptables, los miedos que preferimos ignorar. No se trata de volvernos perfectos, sino de volvernos íntegros, de aceptar que estamos hechos de luz y sombra, de virtudes y defectos, de sueños y decepciones. Y al hacerlo, descubrimos que aquello que evitábamos en realidad tenía algo que enseñarnos. La sombra, cuando se reconoce, pierde el poder de controlarnos.
se transforma de enemiga en aliada, de amenaza en fuente de autoconocimiento. Empezamos a entender nuestras reacciones, nuestros patrones, nuestros impulsos. Ganamos libertad para elegir en vez de solo reaccionar. Y poco a poco, el bosque interior deja de ser un lugar aterrador, convirtiéndose en un territorio de descubrimientos, de crecimiento, de paz. Este viaje no es fácil. Enfrentarse a uno mismo exige valentía, paciencia, compasión. Pero es, quizás, el camino más importante que podemos recorrer. Porque, como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y al despertar a quienes realmente somos, nos volvemos capaces de vivir con más autenticidad, más propósito, más serenidad. La vida moderna nos reta a cada instante. Las relaciones exigen madurez emocional, el trabajo pide enfoque y resiliencia, el mundo nos exige resultados y respuestas rápidas. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, si no somos capaces de lidiar con lo que existe dentro de nosotros, terminamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestras propias emociones, rehenes de impulsos que no comprendemos. El autodominio, tan valorado hoy, nace del autoconocimiento. Y el autoconocimiento comienza cuando dejamos de evitar nuestra sombra y empezamos a dialogar con ella. Imagina entonces que cada emoción difícil, cada pensamiento incómodo, cada aspecto de ti mismo que intentas evitar, es como un árbol antiguo en el bosque de tu alma. En vez de pasar corriendo a su lado, detente. Míralo con curiosidad, con respeto. Pregúntate, ¿qué me está intentando decir esta parte de mí? ¿Qué puedo aprender de ella? Poco a poco, te darás cuenta de que nada dentro de ti es tu enemigo. Todo tiene un propósito, todo puede integrarse, todo puede contribuir a tu crecimiento. A lo largo de esta conversación, quiero invitarte a caminar conmigo por este bosque, a explorar los caminos que evitas, a iluminar las sombras que te asustan, a descubrir el poder que existe en volverte íntegro. Porque, al final de cuentas, todo lo que evitas dentro de ti tiene el poder de controlarte. Pero cuando decides mirar hacia adentro, con valentía y honestidad, descubres que el verdadero poder siempre estuvo en tus manos. Y a medida que avanzamos juntos por este bosque interior, quiero que percibas cómo cada paso hacia lo desconocido es, en realidad, un paso hacia la libertad. Tal vez, al mirar hacia adentro, te encuentres con sentimientos que preferirías no sentir: rabia, envidia, tristeza, miedo. Son emociones que muchas veces aprendemos a esconder desde pequeños porque nos dijeron que no eran aceptables, que eran señal de debilidad o de imperfección. Pero Jung nos enseña que no hay nada más humano que ser atravesado por todas estas emociones. El problema no está en sentirlas, sino en fingir que no existen. Porque cuanto más las evitamos, más crecen en las sombras, ganando fuerza, moldeando nuestros pensamientos y comportamientos sin que nos demos cuenta. Imagina, por ejemplo, a alguien que evita sentir rabia. Cada vez que algo le molesta, se traga el sentimiento, sonríe y finge que todo está bien. Poco a poco, esa rabia no expresada se va acumulando, convirtiéndose en resentimiento, en irritación constante, en explosiones inesperadas que parecen surgir de la nada. O piensa en quien evita la tristeza, ocupándose todo el tiempo, huyendo del silencio, buscando distracciones para no tener que enfrentarse al vacío. Esa tristeza no vivida se transforma en cansancio, en apatía, en una sensación de desconexión con la vida. Lo que evitamos dentro de nosotros no desaparece, solo cambia de forma, encontrando otras maneras de manifestarse. Jung decía que la sombra es como un compañero invisible, siempre a nuestro lado, esperando el momento de ser reconocida. Y, cuando no la reconocemos, se manifiesta en los demás. Proyectamos en ella todo aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Criticamos en los otros lo que secretamente tememos o rechazamos en nosotros.
Es por eso que muchas veces nos irritamos con personas que nos recuerdan aspectos nuestros que preferimos ignorar. El compañero de trabajo que consideramos arrogante puede estar reflejando nuestra propia dificultad para aceptar nuestra ambición. El amigo que juzgamos emocionalmente frío quizás nos recuerde cuánto reprimimos nuestros propios sentimientos. La sombra, cuando se proyecta, nos impide ver al otro como realmente es y nos aleja de relaciones auténticas. En la vida moderna, estas proyecciones son aún más intensas. Vivimos en un mundo de apariencias, donde se nos anima a mostrar solo lo mejor de nosotros mismos, a esconder las fallas, a buscar aprobación constante. Las redes sociales amplifican este fenómeno, creando una ilusión de perfección que nos hace sentir aún más inadecuados. Pero, cuanto más intentamos esconder nuestras imperfecciones, más nos controlan. El miedo a ser descubiertos, a no ser aceptados, a fracasar, nos paraliza. Perdemos la espontaneidad, la creatividad, la capacidad de conectarnos de verdad con los demás. Es en este punto que la filosofía de Jung se muestra tan necesaria. Él nos invita a abandonar la búsqueda de la perfección y a abrazar la totalidad, a reconocer que estamos hechos de luz y sombra, de virtudes y defectos, de fuerza y vulnerabilidad, y que es justamente en la aceptación de esa complejidad que encontramos la verdadera paz interior. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando acogemos nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos, descubrimos una fuente de energía y creatividad que estaba bloqueada. Empezamos a actuar con más autenticidad, a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, a construir relaciones más profundas y verdaderas. Mira cómo esto se aplica, por ejemplo, al estrés del día a día. Muchas veces el estrés no viene solo de las demandas externas, sino del conflicto interno entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Nos exigimos ser siempre productivos, siempre positivos, siempre en control. Pero la vida está hecha de altos y bajos, de momentos de fuerza y de fragilidad. Cuando aceptamos esto, cuando nos permitimos sentir lo que realmente sentimos, el estrés pierde parte de su poder. Podemos entonces buscar soluciones más creativas, pedir ayuda cuando sea necesario, establecer límites saludables. El autocontrol no es el control rígido de las emociones, sino la capacidad de reconocerlas e integrarlas, usando su energía de forma constructiva. En las relaciones, la sombra también se manifiesta de maneras sutiles. Muchas veces esperamos que el otro llene nuestros vacíos, cure nuestras heridas, resuelva nuestros conflictos internos. Pero nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Cuando no reconocemos nuestras propias necesidades e inseguridades, terminamos exigiéndole al otro lo que nos falta a nosotros. Esto genera expectativas irreales, frustraciones, conflictos innecesarios. Por otro lado, cuando miramos hacia adentro, cuando reconocemos nuestras sombras, nos volvemos más responsables de nuestras emociones. Podemos, entonces, relacionarnos de forma más madura, más generosa, más auténtica. La búsqueda de propósito, tan presente en la vida moderna, también pasa por este proceso de autoconocimiento. Muchas personas se sienten perdidas, sin dirección, porque buscan fuera de sí mismas lo que solo pueden encontrar dentro. El propósito no es algo que se encuentra listo, sino algo que se construye a partir del encuentro consigo mismo. Cuando reconocemos nuestros talentos, nuestros valores, nuestros deseos más profundos, incluidos aquellos que evitamos admitir, podemos dirigir nuestra energía hacia aquello que realmente nos realiza. El propósito nace del diálogo honesto con la propia alma, del valor de enfrentar las sombras e integrar todos los aspectos de quienes somos. Permíteme compartir una metáfora.
Imagina que tu vida es como una casa antigua, llena de habitaciones. Algunas están siempre iluminadas, bien arregladas, listas para recibir visitas. Otras, sin embargo, permanecen cerradas, oscuras, acumulando polvo y telarañas. Evitas entrar en esas habitaciones porque tienes miedo de lo que puedas encontrar. Recuerdos dolorosos, emociones reprimidas, sueños olvidados. Pero mientras esas habitaciones permanezcan cerradas, la casa nunca estará completa. Vivirás solo en una parte de ti mismo, limitado por el miedo a lo desconocido. Cuando finalmente decides abrir las puertas, encender las luces, limpiar lo que está sucio, descubres que nada allí era tan aterrador como imaginabas. Por el contrario, encuentras tesoros olvidados, talentos dormidos, partes de ti mismo que pueden integrarse a tu vida. Esa es la invitación de Jung: abrir las puertas de tu casa interior, iluminar las habitaciones oscuras, acoger todo aquello que forma parte de ti, no para volverte perfecto, sino para volverte completo. Porque cuanto más evitamos mirar hacia adentro, más nos volvemos prisioneros de lo que está escondido. Pero cuando tenemos el valor de enfrentar nuestras sombras, descubrimos una libertad que nadie puede quitarnos. Empezamos a vivir con más ligereza, más autenticidad, más alegría. Todo lo que evitas dentro de ti tiene el poder de controlarte. Pero al elegir mirar hacia adentro, al acoger tu sombra, te conviertes en el verdadero autor de tu propia historia. Y en esa jornada, cada paso hacia lo desconocido es, en realidad, un paso hacia tu propia luz. Al continuar en este viaje, quiero que sientas el peso y al mismo tiempo la ligereza de esta invitación. No se trata de una tarea simple, ni de un camino sin desafíos. Mirar hacia adentro exige valor, sí, pero también exige compasión por uno mismo. Muchas veces, al abrir las puertas de nuestras habitaciones internas, nos encontramos con dolores antiguos, con recuerdos que quisiéramos olvidar, con partes de nosotros que juzgamos indignas de amor o respeto. En esas ocasiones es fundamental recordar lo que Jung nos enseñó. No hay cura sin aceptación, no hay crecimiento sin confrontación, no hay paz sin integración. Piensa en cómo, en el día a día, somos llevados a creer que basta ignorar un problema para que desaparezca. ¿Cuántas veces has intentado barrer debajo de la alfombra una conversación difícil, un sentimiento incómodo, una decisión que no querías enfrentar? El mundo moderno, con su prisa y sus demandas, parece darnos 1000 motivos para posponer este encuentro consigo mismo. Pero, paradójicamente, cuanto más posponemos, más sentimos el peso de lo que hemos dejado atrás. Es como si cada emoción no vivida, cada verdad no dicha, cada sueño no realizado se transformara en un fantasma silencioso, rondando nuestros pensamientos, influenciando nuestras decisiones, robando nuestra energía vital. Jung nos advierte del peligro de la represión. Lo que reprimimos no desaparece, solo se esconde, esperando el momento de emerger, muchas veces de forma inesperada y dolorosa. Esto se manifiesta en síntomas físicos, en crisis de ansiedad, en sentimientos de vacío o insatisfacción que no podemos explicar. La sombra no reconocida se infiltra en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestra visión del mundo. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en función de lo que tratamos de evitar. Vean cómo esto se refleja en el autocontrol, tan valorado en nuestros días. Muchos confunden autocontrol con un control rígido de sí mismos, como si la vida fuera una batalla constante contra uno mismo. Pero Jung propone una visión diferente. El autocontrol es fruto de la integración, no de la represión. Es la capacidad de reconocer las propias emociones, de darles espacio para que existan, de aprender de ellas. Cuando aceptamos la rabia, por ejemplo, podemos entender qué nos está señalando. Quizás un límite que se ha sobrepasado, una necesidad insatisfecha, un valor que ha sido menospreciado. En lugar de explotar o reprimir,
podemos actuar con asertividad, transformando la energía de la rabia en acción constructiva. Lo mismo ocurre con el miedo. En vez de fingir que no tenemos miedo o de ser dominados por él, podemos escucharlo. El miedo puede ser una alerta, una invitación a la cautela, una señal de que algo necesita ser preparado con más atención. Cuando dialogamos con nuestros miedos, dejan de ser monstruos invisibles y se convierten en consejeros, no para paralizarnos, sino para ayudarnos a actuar con sabiduría. La integración de la sombra no elimina el miedo, pero nos permite actuar a pesar de él, con más conciencia y valentía. En las relaciones este proceso es aún más transformador. Al reconocer nuestras propias sombras, empezamos a ver al otro con más empatía. Percibimos que todos cargamos con nuestras penas, nuestros miedos, nuestras imperfecciones. Esto nos hace menos críticos, más comprensivos, más abiertos al diálogo. Las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en espacios de crecimiento mutuo. Podemos pedir perdón, perdonar, empezar de nuevo. Podemos amar de verdad, sin miedo a mostrar quiénes somos, porque ya hemos aprendido a aceptarnos a nosotros mismos. En el trabajo, la integración de la sombra nos ayuda a lidiar con la presión, con la competencia, con las exigencias externas e internas. En lugar de intentar ser perfectos todo el tiempo, aprendemos a reconocer nuestros límites, a pedir ayuda cuando la necesitamos, a celebrar nuestros logros sin compararnos constantemente con los demás. El enfoque deja de ser una obsesión por el resultado y se transforma en presencia. Estar plenamente en lo que se hace, con autenticidad y pasión. El propósito entonces deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una experiencia diaria de sentido, de conexión con lo que es verdadero para nosotros. Permíteme usar otra imagen. Imagina que tu mente es como un lago profundo. En la superficie, el agua refleja el cielo, tranquila, serena. Pero en las profundidades pueden existir corrientes ocultas, peces misteriosos, piedras olvidadas. Si te contentas solo con la superficie, puedes creer que todo está bajo control. Pero basta una tormenta, un viento más fuerte, para que las aguas se agiten y lo que estaba escondido salga a la luz. Jung nos invita a sumergirnos en ese lago, a explorar sus profundidades, a conocer lo que allí habita, no para perdernos, sino para encontrarnos. Porque cuanto más conocemos nuestras aguas internas, menos miedo tenemos de las tormentas. Sabemos que, por mucho que las olas se levanten, somos capaces de atravesarlas, porque conocemos el terreno donde navegamos. Esta travesía requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, honestidad consigo mismo. No se trata de resolver todo de una vez, sino de dar un paso a la vez, de permitirse sentir, de permitirse aprender. En momentos de duda, recuerda las palabras de Jung. Hasta que te conviertas en consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No somos prisioneros del destino, sino autores de nuestra propia historia. Y esa autoría comienza cuando elegimos mirar hacia adentro, cuando dejamos de evitar lo que nos asusta y empezamos a dialogar con lo que somos. La vida moderna, con todas sus exigencias, puede alejarnos de esta inmersión interior. Pero paradójicamente es precisamente en este tiempo de incertidumbres, de cambios rápidos, de desafíos constantes, que más necesitamos este encuentro. Porque cuanto más nos conocemos, más preparados estamos para lidiar con el mundo exterior. Más capaces somos de construir relaciones auténticas, de enfrentar desafíos con resiliencia, de vivir con propósito y alegría. Todo lo que evitas dentro de ti tiene el poder de controlarte. Pero al elegir enfrentar tus sombras, al integrar lo que estaba separado, descubres una fuerza que no depende de las circunstancias externas. Descubres que la verdadera paz no está en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de atravesarlos con valentía y serenidad,
descubres que, en el fondo, todo aquello que parecía amenazarte era, en realidad, una invitación al crecimiento, a la libertad, a la plenitud. Y así, paso a paso, te vas convirtiendo en alguien íntegro, no perfecto, sino íntegro. Y es en esa integridad donde reside el verdadero poder de ser quien se es, de vivir con autenticidad, de construir una vida que valga la pena ser vivida. Al llegar juntos al final de esta travesía, quiero que mires hacia atrás y percibas cuánto has caminado por territorios que antes parecían prohibidos o aterradores. Tal vez ahora puedas ver con más claridad los caminos que evitabas, los sentimientos que preferías ignorar, los pensamientos que parecían demasiado peligrosos para ser admitidos. Y al percibir esto, observa también cómo el valor de mirar hacia adentro comienza a transformar todo a tu alrededor. No es una transformación repentina, sino un proceso silencioso, profundo, que se va extendiendo por cada aspecto de tu vida. Cuando aceptas tu propia sombra, algo cambia en la forma en que ves el mundo. Los desafíos dejan de ser monstruos invencibles y se convierten en oportunidades de crecimiento. Los conflictos en las relaciones, antes fuente de dolor y resentimiento, se convierten en invitaciones al diálogo, a la empatía, a la construcción de vínculos más auténticos. El estrés, que antes parecía insoportable, se entiende como una señal del cuerpo y la mente, una petición de atención a las propias necesidades, un recordatorio de que tú también mereces cuidado. El enfoque, tan difícil de mantener en medio de tantas distracciones, surge naturalmente cuando estás íntegro, cuando no necesitas gastar energía huyendo de ti mismo. Jung nos enseña que lo que evitamos dentro de nosotros se convierte en nuestro destino si no lo reconocemos. ¿Cuántas veces has sentido que vives una vida que no es la tuya, repitiendo patrones que no comprendes, tomando decisiones que parecen guiadas por una fuerza invisible? Esa fuerza es el inconsciente, es la sombra, es todo aquello que intentaste evitar, pero que terminó controlando tus elecciones. Al traer a la luz lo que estaba oculto, recuperas el poder de decidir, de crear, de transformar tu propia historia. La aplicación práctica de esta enseñanza es simple, pero poderosa. La próxima vez que sientas una emoción difícil, no huyas de ella. Permítete sentirla, investiga de dónde viene, qué te está tratando de decir. Si percibes un patrón repetitivo en tus relaciones o en el trabajo, pregúntate, ¿qué estoy evitando ver en mí? ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mis propias sombras? En lugar de buscar culpables afuera, mírate hacia adentro y observa qué puedes integrar, aceptar, transformar. Poco a poco te darás cuenta de que nada dentro de ti es tu enemigo. Incluso los sentimientos más difíciles llevan un mensaje, una lección, una invitación al crecimiento. La rabia puede ser un llamado a la acción, la tristeza un pedido de pausa, el miedo una alerta para cuidarte mejor. Cuando escuchas esas voces internas con respeto y curiosidad, dejan de controlarte y comienzan a guiarte. Imagina ahora que estás de nuevo en ese bosque del principio de nuestra conversación. Pero esta vez, algo ha cambiado. Los caminos oscuros ya no parecen tan amenazantes. Sabes que al explorarlos, puedes encontrar tesoros ocultos, recursos que ni imaginabas poseer. Te sientes más completo, más fuerte, más libre. Percibes que la luz y la sombra forman parte del mismo paisaje, que no puedes separar una de la otra sin perder la belleza del todo. La filosofía de Jung no es solo una invitación al autoconocimiento, sino un llamado a la autenticidad. Nos recuerda que al aceptar quienes somos completamente, nos volvemos capaces de vivir con más verdad, más propósito, más paz mental. No necesitamos fingir, competir, escondernos. Simplemente podemos ser con todo lo que somos: luz, sombra, fuerza, fragilidad.
Al final, todo lo que evitas dentro de ti tiene el poder de controlarte. Pero al elegir mirar hacia adentro, al acoger cada parte de tu alma, descubres que el verdadero poder está en ser íntegro. Y en esa integridad encuentras la libertad de vivir una vida que es finalmente tuya. Una vida en la que cada emoción, cada desafío, cada sombra es reconocida como parte del camino, como parte de tu propia historia de crecimiento, de superación, de paz. Y así, al final de este viaje, quiero que te lleves contigo no solo las palabras, sino la experiencia íntima de haberte mirado hacia adentro, aunque solo sea por un instante, con más honestidad y valentía. Observa cómo, al reconocer las partes de ti que evitabas, abriste espacio para una vida más auténtica, más ligera, más verdadera. Jung, con su sabiduría, nos regaló la llave para la libertad interior, la aceptación radical de todo lo que somos, incluso aquello que más tememos o rechazamos. La vida moderna, con sus presiones y exigencias, nos empuja constantemente hacia afuera de nosotros mismos. Se nos anima a buscar respuestas rápidas, a seguir patrones, a encajar en las expectativas de los demás, pero en el fondo, sabemos que ningún logro externo puede llenar el vacío de quien no se conoce, de quien vive en guerra con su propia sombra. El autodominio, la claridad de propósito, la capacidad de amar y ser amado, todo esto nace del encuentro con lo más profundo de nosotros. Cuando dejas de evitar tus emociones, tus rasgos menos nobles, tus dolores y deseos, descubres que todo eso forma parte del tapiz de tu existencia. No hay nada que desechar, solo comprender e integrar. La sombra, antes temida, se revela como fuente de potencia, creatividad y compasión. El miedo se transforma en valentía, la rabia en energía para el cambio, la tristeza en sensibilidad para la belleza y para el dolor del mundo. Aprendes a perdonarte, a aceptarte, a caminar con más ligereza. Y al hacer esto, algo mágico sucede. Te vuelves capaz de ver al otro con más humanidad. Percibes que todos están librando batallas internas, que todos tienen sombras y luces, que todos buscan a su manera un lugar de pertenencia y paz. Las relaciones se vuelven más profundas, más honestas, más generosas. El trabajo adquiere un nuevo sentido, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas ser quien eres, con toda tu verdad. El propósito deja de ser una meta distante y pasa a ser vivido en el presente, en cada elección, en cada gesto de valentía, en cada acto de compasión contigo mismo y con el mundo. El bosque que antes parecía aterrador, ahora es un territorio de posibilidades. Sabes que, por más que surjan nuevos desafíos, nuevas sombras, siempre tendrás en ti la capacidad de superarlos. Porque aprendiste que nada de lo que existe dentro de ti es mayor que tu valentía para mirar, para sentir, para integrar. Descubriste que el verdadero poder no está en controlar o evitar, sino en acoger, en transformar, en crecer. Por eso, al terminar esta conversación, te dejo una invitación. Sigue caminando por tu bosque interior. Sigue abriendo puertas, encendiendo luces, escuchando lo que cada emoción tiene que decir. No temas a tus sombras, son parte de tu camino, parte de tu aprendizaje, parte de tu belleza. Y recuerda siempre, todo lo que evitas dentro de ti tiene el poder de controlarte. Pero cuando eliges mirar hacia adentro, con valentía y compasión, descubres que el verdadero poder es ser íntegro. Y siendo íntegro te vuelves libre, libre para vivir, para amar, para crear, para ser, en fin, plenamente humano.